Estudiantes, buenas tardes, estudiantes. Tenemos unos minutitos para empezar clases, ¿ya? Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos. Dos minutitos más y empezamos clases. Sí, buenas tardes, Neisy Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Marta Cueva. Buenas tardes a todos, ¿ya? Bueno, para los compañeros nuevos, creo que sí hay. Me presento, soy el doctor Andrés Ojeda. Eh, yo doy la clase de Ciencias Sociales, Historia, Ciudadanía, Lenguaje y Literatura, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva clase. El día de hoy tenemos clases de historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, bienvenidos por parte de la institución EduTech, a este nuevo periodo y les deseo lo mejor del mundo y siempre estamos a las órdenes, ¿no? Siempre estoy a las órdenes, cualquier tipo de situaciones, cualquier pregunta, igual, siempre les apago los micrófonos, por favor, siempre les apago los micrófonos y me levanta la manito cualquier duda, cualquier tipo de situaciones que nosotros yo pueda contestarles o algo, ¿sí? Siempre me levantan la manito, ¿correcto? Siempre me levantan la manito para yo poder desarrollar cualquier tipo de interrogante o situación que ustedes mantengan. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre la materia de historia. Después a las 9, de 9 a 9:45, tenemos la materia de lenguaje conmigo, ¿no? ¿Sí? Y el día sábado, los que ya estén, buenas noches, Pedro Bustamante. Buenas tardes, ¿no? Todavía no es de noche. Eh, el día sábado, algunos que creo que como Carlitos ya pasaron a otro nivel, ya tenemos bachillerato, tenemos la clase de ciudadanía y después tenemos literatura, ¿no? ¿Sí? Ahí me van a ver en las dos clases del día sábado, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, Carlitos dice que se ha pasado a ciudadanía porque quería verme más tiempo, pero bueno. Bueno, lo importante es un placer siempre brindarles mi conocimiento y mi experiencia en todo este tipo de circunstancias, ¿sí? Patricia Lucas levantó la manito, dígame, le doy la palabra, ¿ya? Déjeme, le desbloqueo su micrófono. Coménteme, dígame.
Buenas noches, doctor y compañera. Los que solo la clase de ciudadanía, solo los que ya van a bachillerato o también a lo básico. No, bachillerato nomás. ¿Sí? Los de Ya. bachillerato tienen la clase de ciudadanía, ¿no? Ya, gracias. Una materia esencial para bachillerato. No se preocupe, gracias por la pregunta. ¿Sí? Listo, ponemos como título de historia, ¿no? Dividirán el cuadernito. Permítanme. Ya, listo. A ver, ponemos como título histografía. Historiografía, perdón, me confundí. Ya vimos histografía. Historiografía. 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 Aparte ponemos como título historiografía, ¿no? Y aparte ponemos lo siguiente. Además de todo lo dicho, además de todo lo dicho, además de todo lo dicho, hasta aquí, además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, permítame un segundito, ¿ya? Saluda. Saluda. Besito, besito. Permítame un segundito, estudiante, ¿ya? Ya, mil disculpas, estudiantes, ¿ya? Repito, además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, coma, hay que agregar que existe una disciplina que suele confundirse con esta ciencia, que suele confundirse con esta ciencia. Coma, pero se distingue ligeramente de ella por su objetivo, pero se distingue ligeramente de ella por su objetivo. Punto aparte. Se trata de la historiografía con H, ¿no? Historiografía. Se trata de la historiografía, coma, que es el estudio de la forma, 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 como el historiador, como el historiador, como el historiador aborda la historia, como el historiador aborda la historia entendida como realidad, entendida como realidad, entendida como realidad acontecida
acontecida que solo se puede conocer y comprender, que solo se puede conocer y comprender, que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, a través de la investigación, a través de la investigación, análisis, análisis, a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos, e interpretación de documentos, e interpretación de documentos. Punto aparte, la historiografía es del estudio del método. La historiografía es el estudio del método. La historiografía es el estudio del método y el enfoque que empleamos para escribir, y el enfoque que empleamos para escribir la historia que en último tiempo, que en último tiempo que en último tiempo y término es una interpretación de los hechos de la realidad. Una interpretación de los hechos de la realidad. Punto aparte. De manera que la historiografía
de manera que la historiografía, de manera que la historiografía revela la forma de pensar, revela la forma de pensar, revela la forma de pensar y de hacer ciencia, y de hacer ciencia, y de hacer ciencia del momento en que pretendemos hacer ciencia del momento en que pretendemos comprender un hecho pasado. Comprender un hecho pasado. Punto aparte. En pocas palabras, la historiografía, en pocas palabras, la historiografía estudia el modo en que la historia, estudia el modo de que la historia ha sido escrita, ha sido escrita, ha sido escrita ha sido escrita de modo determinado, 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 por un momento, coma, por un momento, coma, espacio y forma de pensar. Con un determinado, por un momento, coma, espacio y forma de pensar. Punto aparte. Otra forma de diferenciar, otra forma de diferenciar, otra forma de diferenciar historia, historia e historiografía, e historiografía, e historiografía es que la primera, es que la primera es que la primera es la ciencia que estudia los hechos, es la ciencia que estudia los hechos, es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, coma, mientras que la segunda, mientras que la segunda
mientras que la segunda es el estudio sobre la manera, en que se han estudiado esos hechos, en que se han estudiado esos hechos, en que se han estudiado esos hechos. Punto aparte. Al historiador le interesa, al historiador le interesa indagar los hechos pasados. Al historiador le interesa indagar los hechos pasados, coma, interpretarlos, coma, clasificarlos, para comprenderlos, y escribir la historia sobre esos hechos. Punto y coma. El historiógrafo se centrará en el análisis, de los criterios, que utilizó el historiador, para construir su relato. ¿Listos? A ver, explico. Sobre la situación de la historiografía, ¿no? Historiografía y la historia en general, ¿no es cierto? Podemos ver las situaciones de cómo se vinieron desarrollando las situaciones de hechos pasados, ¿no es cierto? Dentro de la misma historiografía, estudia y ve el análisis de criterios del historiador para construir un relato. ¿A qué nos referimos sobre eso? El historiador, para manejar una historia, tiene que pedir en la historiografía, o sea, todos los sucesos o hechos que se sentarán en un análisis por parte del historiógrafo, ¿no es cierto? Entonces, él es el que genera este tipo de enlaces para que el historiador pueda señalar un hecho o un suceso pasado, ¿no es cierto? Entonces, va cogido de la mano los dos porque son dos ciencias que estudian en general un hecho pasado, ¿sí? Entonces, no podemos, a veces nos confundimos y pensamos que la historia es historia y se acabó, o sea, no hay otras ramas más. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la geografía, ¿sí? ¿No es cierto? La paleontología, ¿no es cierto? La arqueología, entonces también van cogidos de la mano con la historia. ¿Por qué? Porque si imagínense no existieran los arqueólogos, no podríamos ver una referencia, por ejemplo, de los incas, la historia de los incas, si no existirían los arqueólogos, ¿no es cierto? Igual los geógrafos, no sabríamos dónde queda en Ecuador o qué pasaría de la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo va cogido de la mano. Igualmente, los historiógrafos van cogidos de la mano de los historiadores
¿Por qué? Porque ellos relatan un hecho histórico desde dónde proviene hasta sus inicios y generan ese enlace de conexión para que se genere un hecho histórico, ¿no? Vamos a poner como título siguiente, corrientes historiográficas. Corrientes historiográficas. Corrientes historiográficas. Y vamos a poner lo siguiente, ¿no? Ponemos autores o padres de las corrientes, autores o padres de las corrientes. 2 puntos, ponemos como primer autor Augusto Comte, C-O-M-T-E, Comte. Augusto Comte. Augusto Comte. Al lado, entre paréntesis, ponemos padre del positivismo. Augusto Comte, padre del positivismo. Augusto Comte, padre del positivismo. Siguiente, Carlos Marx, M-A-R-X, Carlos Marx. Carlos Marx. Entre paréntesis, creador de la teoría del materialismo histórico. Creador de la teoría del materialismo histórico. Como tercer autor, Benedetto, B grande, E-N-E-D-E-T-T-O, Benedetto. Benedetto Croce, C-R-O-C-E, Croce, Benedetto Croce. Entre paréntesis, exponente del historicismo. Exponente del historicismo. Exponente del historicismo. Siguiente autor, Marc, como se escucha, ¿no? M-A-R-C, Marc Bloch, B grande, L-O-C-H, Marc Bloch. Entre paréntesis, integrante de la escuela de los anales, A-N-N-A-L-E-S. ¿Qué significa los anales? Es de las eras, ¿no? De las épocas. Lo vemos en corta, mediana y larga duración, ¿no? Y por último, Carlos Ginzburg, G-I-N-Z-B grande, U-R-G, Ginzburg, Carlos Ginzburg. Entre paréntesis, representante de la historia cultural. Representante de la historia cultural. Representante de la historia cultural.
Como subtítulo ponemos lo siguiente. Reseña, dos puntos, reseña, dos puntos, y ponemos lo siguiente. Si bien la escritura de la historia, si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, coma, fue en los siglos 19 y 20, ponemos X, rayita, palito y X, ¿no? Es siglo 19. Y siglo 20, 2X, ¿no? Fue en los siglos 19 y 20 cuando se desarrolló la historiografía. Cuando se desarrolló la historiografía. Marta Cueva, ¿quiere decir algo? Ya le pregunté. ¿Sí les puede repetir lo último? Ya repito nuevamente, ¿ya? A ver, repito. Si bien la escritura de la historia se ha desarrollado si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, fue en los siglos XIX y XX cuando se desarrolló la historiografía. Cuando se desarrolló la historiografía. Señor Carlos Márquez, no hay ningún problema, está justificado. No se preocupe. Punto aparte. Desde entonces, coma, historiadores, desde entonces, coma, historiadores, desde entonces, coma, historiadores y pensadores, desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes han aportado sus trabajos para impulsar la investigación, sobre cómo hacer historia. Repito, desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes, repito, desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes han aportado sus trabajos para impulsar sobre cómo hacer historia, Punto aparte. Cinco modos principales de construir la historia
5 modos principales. 5 modos principales de construir la historia, conocidos como corrientes. Conocidos como corrientes histográficas han influido sobre ella los siguientes. Han influido sobre ella los siguientes. 2 puntos. Han influido sobre ella los siguientes. 2 puntos. Positivismo histórico. 1. Positivismo histórico. 1. Positivismo histórico. 2. Materialismo histórico. Materialismo histórico. 3. Historicismo. Historicismo. Historicismo con H, ¿no? 4. Anales. Annales. A-N-N-A-L-E-S. Annales. 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 6. Historia cultural. Historia cultural. Historia cultural. Historia cultural. Jaime, dígame, levantó la manito. Coménteme. Ya está desbloqueado su micrófono. Dígame, señor. Historia cultural es el 5º, profe. Ya, 5 entonces. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por su aportación. Listo, 5 les he dictado, ¿no? ¿Sí? Repito los 5. Positivismo histórico, materialismo histórico, 2, ¿sí? El tercero es historicismo. El cuarto es annales, ¿sí? Y el quinto es historia cultural. ¿Sí? Estamos viendo, ¿cierto? Listo, y ponemos como título para la próxima clase: positivismo histórico. Positivismo histórico. Positivismo histórico. A ver, explico un poquito sobre esto de las corrientes, ¿no? Como podemos ver, Carlos Marx, sí, uno de ellos, sí, que generó el materialismo histórico, son pensadores de los cuales generaron un hecho científico comprobado mediante un estudio, ¿correcto? Estas corrientes se magnifica durante el siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque antes eran más bien unos relatos, como situaciones de no hechos reales, sin una investigación. Pero hoy en día podemos ver estas corrientes que van cogidos de las manos, que se pueden estudiar cada una de ellas, ¿no? Como por ejemplo el historicismo, ¿cierto? Que genera una condición histórica de un hecho o suceso de un país o territorio, ¿correcto? Y eso vamos a ir viendo en las otras clases, ¿sí? Listos, mis queridos estudiantes, una linda noche y nos vemos en la clase de lenguaje. Hasta luego, que pasen muy bien. Un gusto. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Que les vaya muy bien. Pueden desconectarse. Hasta luego, Viviana. Que les vaya muy bien. Gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Linda noche. Nos vemos en lenguaje de 9 a 9:45.